Durante mi investigación del Departamento de Español en FNM, descubrí que la dinámica de los profesores y los estudiantes han cambiado mucho durante los años. Durante el transcurso de los años, han habido muchos profesores que eran hombres y ahora hay más mujeres. También hay un grupo muy diverso de estudiantes que toman el español. Mi investigación es sobre la tecnología y su aplicación en las lenguas en el aula y afuera en la vida de los estudiantes. Durante mi investigación, descubrí que las opciones para estudiar al extranjero ha cambiado mucho, y especialmente en relación con los países que los estudiantes pueden estudiar. No solo aprendí de la historia del Departamento de Español, pero también de FNM en general. Descubrí que hay muchas opciones en el Departamento del Español para los estudiantes que, con carreras en otros estudios como ciencias o matemáticas. Hay una posibilidad para aprender español y tomar las clases del español. Yo descubrí que el aprendizaje ocurre con mucho involucramiento en la comunidad hispanohablante de Lancaster y en el mundo, y el departamento también tiene muchas oportunidades para que los estudiantes se involucren con la comunidad de diversas maneras. Que aprendí más sobre el comienzo de mi gente latina, y también aprendí sobre los miembros de mi gente latina, especialmente un estudiante que se llama Michael Espinosa. Él estuvo involucrado en escribir sobre mi gente latina. Descubrí que el departamento, como el primer departamento, había una persona, un profesor, que enseñó muchas de las lenguas modernas, que tuvo especialización en casi 4 o 5 lenguas, que es muy interesante que obviamente él tomó español como otra especialización, con portugués, con creo que alemán también, y las otras lenguas. Para mis investigaciones depende mucho en el archivo, porque quería buscar información sobre los estudios en el extranjero, y depende mucho en los bibliotecarios en el archivo, porque fue muy difícil navegar los archivos y todos de los de la historia que fue en papeles duros. No es un poco difícil, pero sí. Un tiempo memorable durante mi investigación fue cuando decidí cambiar mi tema. Inicialmente quería hacer una investigación sobre estudiando al extranjero, pero un día cuando estaba hablando con la profesora Stachura, decidí cambiar mi tema a las experiencias de los estudiantes de primera generación cuando estudian al extranjero y los factores que influyen a sus decisiones. Y creo que fue una buena decisión, porque me interesa este tema más, porque soy una estudiante de la primera generación y estudié al extranjero. Entonces, con mi experiencia puedo enfocarme más en el tema. Y durante mi investigación yo tuve una entrevista con un alumno, y él se graduó en 1960.
69, pienso que. Y él tuvo un tiempo muy interesante durante de su tiempo en Franklin Marshall. Por ejemplo, él me dice que él quería estudiar todo y entonces tenía muchas especialidades durante de su tiempo y en final decidió que quería estudiar el español y nuestra conversación fue muy larga y él me dio muchos consejos. Yo tuve una entrevista con Dr. Daniel Weber y fue muy gracioso porque durante la entrevista él también estaba se preparando para hacer una entrevista con el programa de PMOD en Ospegad. Entonces, durante mi entrevista, él estaba entrevistando estudiantes para este programa. Entonces, fue gracioso. Pero además de esto, tuve bastante información muy valiosa para la investigación. Tuve la oportunidad de empezar un programa llamado LADA, Latin American Doctor Association, para que los médicos cubanos que están aquí en Lancaster ahora puedan tomar sus exámenes para practicar medicina aquí en los Estados Unidos. Me encanta mi entrevista con una mujer en Mozambique. Ella, su trabajo es en una organización con los niños para un programa para prevenir HIV en África y es un programa muy bien. Y ella usó sus experiencias con español y las experiencias con viajar extranjero y los estudios extranjeros para este trabajo. So, me encanta esta entrevista. De mi proyecto, pero aprendí sobre que el árbol de protestas existe en los años 60, yo creí, y entonces es interesante en que una innovación puede quedarse en el final muchos años después y existe ahora. Pienso que durante mi investigación las entrevistas con los alumnos fueron un poco difíciles porque los alumnos sabían mucha información sobre la escuela y los alumnos sabían mucha información en sus ocupaciones y sus trabajos, pero está bien sentirse un poco nerviosa, es para la experiencia de tomar una otra lengua y es para la experiencia de investigación y después de 3 o 4 entrevistas, los sentimientos de nerviosas no existen. So. Yo creo que la parte más desafiante de la investigación fue poner todas las informaciones juntas para hacer un ensayo, hacer un documento que tenga las informaciones necesarias y no demasiada información. La parte más gratificante fue mis entrevistas con profesores en particular, como un profesor de francés, el profesor Gasperon, y también un profesor de psicología, y mis conversaciones con estudiantes de español. Disfruté mis conversaciones con estas personas. Creo que el hecho que yo soy parte de la historia también es muy gratificante. Pues aprendí que FNM no sigue el modelo
de las instituciones de las universidades de los Estados Unidos y tampoco del mundo, en que el mundo está como en un periodo de tratar que limitar el bilingüismo y los programas de una lengua secundaria en las universidades y FNM nos sigue el mismo modelo. Aquí ponemos mucho énfasis en seguir con una lengua. Si has completado los requisitos, aquí tratamos que hacer más, que hacer al nivel 300. Pienso que en el próximo año voy a apreciar mi educación en FNM y específicamente con el español más porque ahora yo sé más sobre la historia y las otras personas y estudiantes y los profesores y pienso que por nuestras investigaciones sí puedo apreciar más mi educación. Aprendí cómo los estudiantes que son bilingües y los estudiantes que apenas están aprendiendo el idioma se pueden llevar y pueden usar sus fortalezas y sus debilidades juntos. Creo que yo siempre he pensado que el Departamento de Español era uno de los mejores. Desde mi primer clase hasta mi última, sigo pensando que es la mejor especialidad.